El prólogo de Orid, 19 de abril. El venerable Juan de las antiguas cuevas. Llevó una vida de ascetismo en las llamadas antiguas cuevas o Laura de Caritón el Grande, en Palestina. Amando a Cristo, el Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, Juan, desde muy joven, comenzó a viajar a lugares santos, escuchando las instrucciones y consejos de hombres santos. Finalmente se instaló en las cuevas de Caritón, donde se entregó a la difícil ascesis de pasar días y años de ayuno, oración y vigilias, meditando continuamente sobre la muerte y enseñándose a sí mismo la humildad. Como fruto bien maduro, fue cosechado por la muerte y trasladado al paraíso. Vivió y descansó en el Señor en el siglo VIII. Los santos mártires Cristóbal, Teonas y Antonino eran jóvenes oficiales que servían bajo el mando del emperador Diocleciano. Cuando el gran mártir San Jorge fue torturado, fueron testigos de sus sufrimientos, así como de los milagros que ocurrieron en ese momento. Al ver todo esto, se presentaron ante el emperador, arrojaron las armas y se quitaron los cinturones militares y confesaron valientemente el nombre del Señor Jesús. Por eso fueron sometidos a grandes torturas y finalmente arrojados al fuego, donde sus cuerpos se consumieron mientras que sus almas partían rumbo al gozo eterno con el Señor. Padecieron honorablemente en Nicomedia en el año 303. San Trifón, patriarca de Constantinopla. El emperador romano, que reinó sobre Bizancio a principios del siglo X, tenía un hijo llamado Teofilacto, que solo tenía 16 años cuando murió el patriarca Esteban. El emperador quería que su hijo fuera patriarca, ya que desde muy joven lo había convencido de que tenía esa vocación espiritual, pero debido a su juventud le daba vergüenza hacerlo. El trono patriarcal fue ocupado por Trifón, un anciano sencillo pero puro y piadoso. Trifón permaneció en el trono durante 3 años. Cuando el hijo del emperador cumplió 20 años, el emperador pensó en desembarazarse de Trifón e instalar a su hijo como patriarca. El santo de Dios, Trifón, no quiso renunciar voluntariamente a su trono, únicamente porque consideraba un gran escándalo que un hombre tan joven fuera elevado a una posición de tanta responsabilidad y exigencia como la del patriarca. Por medio de las intrigas de un obispo inicuo, la firma del inocente Trifón fue obtenida por engaño en una hoja de papel en blanco. Más tarde, en la corte imperial, la supuesta renuncia del patriarca se escribió por encima de esa firma y fue anunciada por el emperador. Como resultado de esto, surgió una gran confusión en la iglesia, pues el pueblo y el clero apoyaban a Trifón, el hombre de Dios. El emperador entonces retiró por la fuerza al anciano patriarca, enviándolo a un monasterio, mientras que su hijo Teofilacto era consagrado como patriarca. San Trifón vivió como asceta en ese monasterio durante 2 años y 5 meses, y se presentó ante el Señor en el año 933. El venerable mártir Agatángelo era oriundo de Tracia, su nombre secular era Atanasio. Mientras servía a los turcos, lo convirtieron al Islam por la fuerza en Esmirna. Como penitente fue tonsurado como monje en la Santa Montaña, en el monasterio de Espigmeno. Como su conciencia seguía atormentándolo, deseaba lavar su pecado con su propia sangre. Entonces fue a Esmirna, donde mostró a los turcos una cruz y un ícono de la resurrección de Cristo. Fue decapitado el 19 de abril de 1819, a los 19 años. Después de su muerte, se le apareció vivo a Germano, su padre espiritual. El venerable Simeón el Descalzo. Simeón llevó una vida de ascetismo en la Santa Montaña, y por un corto tiempo fue abad del monasterio de Filoteu. Fortaleció a los cristianos en la fe en muchas zonas de los Balcanes, y se hizo famoso como hacedor de milagros. Caminaba descalzo, por lo que se le llamaba el Descalzo. Descansó en el Señor en Constantinopla. Reflexión. Un anciano padre espiritual dijo: al levantarte por la mañana, dite a ti mismo: cuerpo mío, trabaja para alimentarte, alma mía, vigila para salvarte y heredar el reino. No son palabras vacías, sino que han sido la regla de muchos miles de monjes a lo largo de los siglos, una regla de vida diaria. Con el trabajo se alimentaban a sí mismos, por medio de la oración permanecían vigilantes. ¿Por qué solo para monjes? ¿No puede ser esta la regla de todo seguidor de Cristo?
¿No nos dio el mismo Cristo un claro ejemplo de esto? Un ejemplo de esfuerzo físico y vigilancia constante en la oración. Contemplación. Contemplar al Señor Jesús resucitado. 1. Cómo con su cuerpo glorificado estaba cerca de sus discípulos, cerca de los que lo buscan, María Magdalena en el jardín, cerca de los que tenían miedo, los discípulos en una habitación cerrada, cerca de los que tenían hambre, los que estaban a la orilla del lago. 2. Cómo ahora está aún más cerca de todos los que los buscamos, de todos los que sentimos miedo y tenemos hambre. Homilía. Sobre la cautela con todo lo que no está de acuerdo con Cristo. Mirad que nadie os engañe con filosofías falaces y vanas, fundadas en tradiciones humanas, en los elementos del mundo y no en Cristo. Colosenses 2:8. Hermanos, no nos dejemos esclavizar por la filosofía que especula que no hay vida eterna ni resurrección de entre los muertos, porque no llegamos a la verdad por la especulación humana, sino por la revelación de Dios. Lo que sabemos acerca de la verdad, lo sabemos por la verdad misma, que fue revelada en el Señor Jesucristo y que nos fue comunicada por medio de testigos fieles y sabios de la verdad, los apóstoles y los santos. Si nosotros por causa de nuestros pecados rechazamos a estos testigos y aceptamos las especulaciones humanas, caeremos en una oscura y amarga esclavitud de la naturaleza, el cuerpo, el pecado y la muerte. Hermanos, no nos dejemos engañar por los dichos vacíos de los hombres, creados por los hombres y para los hombres, que dicen que no existe otro mundo, o si existe, que no sabemos nada de él. No es así. Sabemos con certeza que existe otro mundo. Esto no lo sabemos por especuladores o engañadores, sino por el mismo Señor Jesús, quien se apareció a sus discípulos en el monte Tabor con Moisés y Elías, que habían partido de este mundo mucho antes, y quien se apareció a muchos de sus seguidores después de su muerte. Esto lo sabemos también por los apóstoles, los santos y los numerosos videntes a quienes, por su pureza y santidad, Dios les reveló la verdad última sobre el otro mundo. Si por causa de nuestros pecados no les creemos a estos testigos santos y veraces, entonces tendremos que creerles a los hombres impíos y falsos, y seremos esclavos de la oscuridad, el pecado y la muerte. Hermanos, no nos dejemos llevar por la doctrina del mundo, que examina animales, plantas y piedras, y dice que nunca ha encontrado a Dios entre esas cosas, y por lo tanto afirma arrogantemente que Dios no existe, porque en verdad sabemos que el Creador no puede ser una cosa más entre las cosas, sino que está por sobre todas las cosas y es diferente de todas las cosas. Sabemos esto tanto por el entendimiento espiritual y la conciencia como por la clara revelación del mismo Señor Jesús, quien se manifestó en el cuerpo de un hombre como el Señor de todas las cosas creadas, y también por el testimonio de los apóstoles y de muchos hombres santos y clarividentes. Glorifiquemos pues al Señor Jesús, resucitado de entre los muertos. Oh Señor resucitado, a ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.